Por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran Señora, no hay nada que temer. Vence al mundo demonio. Si sientes en tu corazón que el Inmaculado Corazón de María te llama a formar parte de su ejército, este programa es para ti. Vence al mundo demonio. Por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Bienvenidos. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero negarme a mí como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Quiero seguirle a él como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero seguirle a él. Quiero seguirle a él. Quiero seguirle a él. Quiero seguirle a él. Quiero servirle a él. Quiero servirle a él como tú, María, como tú, un día como tú, María, como tú, un día.
Les damos la bienvenida. Vamos a estar en este momento por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, dedicando estos minutos, estos segundos, lo que en este tiempo ustedes estén, lo pueden ver en la mañana, mediodía, en la noche, repetir muchas veces. Lo importante es que vayamos profundizando en lo que nos pide nuestra Madre María Santísima por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Estamos iniciando esta serie de varios programas porque sabemos que muchas veces no es tan sencillo el ponernos a leer un libro, ponernos a meditar, pero sí tenemos la oportunidad de poner el audio, de poner el video y de esta manera vamos profundizando. Pues con esta intención vamos a hacer esta serie de programas donde vamos a leerles este libro que es el Tratado de la Verdadera Devoción, que lo escribe el santo San Luis María de Montfort, este santo que nos enseña a consagrarnos a nuestra Madre María Santísima y que nos habla de los apóstoles de los últimos tiempos. Bienvenidos. Nos dice así. Se los voy a ir leyendo todo y lo vamos a ir leyendo por números. También en momentos pues vamos a ir meditando y profundizando, pero lo importante es que el material lo tengan para que estén escuchándolo una y otra vez y vaya formando parte de nuestra vida. No es fácil adentrarse en un libro como este. Permaneció el manuscrito enterrado en el silencio de un cajón por más de un siglo. Suerte prevista por su autor. Apenas se descubrió en el año 1842. Comenzó el camino del triunfo. Pasó ya de las 300 ediciones, en más de 30 idiomas. Faltan las primeras páginas que se perdieron durante la Revolución Francesa. Al libro se le tituló Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Desde entonces, todo libro de Mariología o de espiritualidad o congreso mariano o director espiritual hace referencia a este libro como un clásico que funda teológicamente y presenta pastoralmente las relaciones de los cristianos con María. La suerte extraordinaria de este libro se debe ante todo al hecho de que es un testimonio vivido, presenta las expresiones personales y misioneras de su autor. San Luis María Guiñón de Montfort es el autor. El currículum de su vida merece que lo conozcamos muy brevemente. San Luis María Guiñón de Montfort nace en Bretaña, Francia, el 31 de enero de 1673. Luis Grignon realizó los estudios humanísticos en el Colegio de los Jesuitas de Rennes y los estudios teológicos en el Seminario de San Sulpicio de París. Se ordenó sacerdote el 5 de junio de 1700. Montfort se dedica a la predicación de pueblo en pueblo y recorre alrededor de 200 parroquias con la finalidad de renovar el espíritu cristiano entre los cristianos y de hacer amar a Cristo y a su Santísima Madre. Su forma de vida evangélica y abandonada en la providencia le atrajo muchísimos admiradores, pero también muchos enemigos. Echado de varias diócesis, encuentra aliento para continuar su camino en la meditación de los misterios de la cruz y en las relaciones de la consagración a Cristo por medio de María. Pobre entre los pobres, se dirige sobre todo a los desamparados de su tiempo y adapta su pensamiento al sentir del pueblo. Levanta cruces, compone cantos, organiza procesiones, funda asociaciones, teniendo como fin orientar todo a la conversión y adhesión al Evangelio, teniendo como fin orientar todo a la conversión y adhesión al Evangelio. En los tiempos de retiro, escribe algunas obras espirituales que se difundirán después de su muerte, ocurrida en plena misión en este lugar el 28 de abril de 1716. Fue beatificado en 1888 y canonizado por Pío XII el 20 de julio de 1947.
tiene al santo como su fundador o maestro de espiritualidad. Las hijas de la sabiduría, los misioneros de la Compañía de María, los hermanos de San Gabriel y más recientemente el Instituto Secular de las Misioneras de María, que realizan su vida en la Iglesia evangelizando y educando. En el tratado, que es el más importante de sus obras, el autor ha querido poner por escrito todo aquello que ha enseñado con provecho en público y particularmente en las misiones durante muchos años. No se trata de incomprensibles y áridas reflexiones teóricas, sino de pensamientos fundamentales. Cualquiera que estudie el tratado, escribe Frank, cae bajo sus redes, porque el libro posee todo: estilo, fervor, convicción, solidez, elocuencia arrebatadora, autoridad e inspiración. Leyéndolo y releyéndolo, comenta el padre Faber, nos obliga a concluir que su actualidad no envejece, su grandeza no disminuye, y el fresco perfume y el fuego sensible de su misión no se altera ni termina. Además de estas cualidades, es necesario añadir el profundo valor doctrinal. El santo escribe especialmente para los pobres, escribe también para los simples, y evitan tratar argumentos largos, descripciones eruditas. Aún así, nos presenta sus argumentos sólidamente fundamentados mediante algunas firmes devociones que yo quiero describir. El tiempo en el que vivió el santo misionero, evangelizador, desde este de Francia, coincide con una época de crisis mariana, semejante a la que atraviesa hoy la Iglesia. Hacia el 1680, los libros marianos disminuyen notablemente. Las palabras son demasiado sobrias, se insiste más sobre la grandeza moral de María, poniendo en entredicho su maternidad espiritual, su bondad. Se pone en guardia a los fieles sobre las falsas devociones, siguiendo el camino del famoso libro de Weidenfeld, Avisos saludables de la Virgen a sus devotos indiscretos, en 1673. Muchos factores contribuyen para que naciese un nuevo ambiente, un espíritu crítico que barrió con todas aquellas leyendas que deleitaban la piedra popular, la reforma litúrgica de los breviarios que suprimen los textos apócrifos y los sustituyen por otros auténticos. Hay un regreso a los textos bíblicos. El movimiento ecuménico sugiere se tome más en cuenta la primacía de Cristo mediador. La corriente jansenista, con su devoción sobria y mediadora, pone en crisis las efusiones del sentimiento popular. El mismo santo, cuando aún estaba en el seminario, oye que le reprochan sus mismos compañeros el hacer de María una divinidad y de amar más a la madre que al hijo. Frente a estos problemas, se ve obligado a profundizar teológicamente su propia devoción a María y al mismo tiempo a relacionarla con la vida cristiana bajo una jerarquía de valores. Tocamos aquí el punto central de la obra montfortiana o montfortana. San Luis se pone en actitud de admiración y alabanza frente al misterio de María, Madre de Dios. Reconoce la misión materna y real con referencia a los fieles y prepara una relación de imitación de amor filial y aún de una total consagración expresada en términos de esclavitud, de amor o voluntaria. Pero el santo tiene mucho cuidado en considerar a María como un ser autónomo que orienta a los fieles hacia su persona, dividiendo así su vida espiritual. La posición de Montfort es muy clara y precisa en relación con la fe de la Iglesia. María es completamente relativa a Dios. Yo la llamaría muy bien la relación de Dios, que no existe sino en relación a Dios. Su presencia en el cristianismo no es un acontecimiento absoluto que se realiza necesariamente por sí mismo,
sino que viene de la voluntad de Dios, que la ha escogido como instrumento para realizar grandes obras en la encarnación de su Hijo y del nacimiento y formación de los miembros del cuerpo místico. Reconocer la importancia de María en la vida cristiana no puede hacer de ella un centro polarizador o una realidad divina. La Virgen siempre estará en su nivel de simple criatura, salida de las manos del Altísimo, y frente a Él ella es menos que un átomo, y la devoción hacia ella está en función del reino de Cristo. Si nosotros enseñamos la verdadera devoción a la Santísima Virgen, es para establecer más perfectamente aquella de Jesucristo y para dar un medio más fácil y seguro para encontrar a Jesucristo. El santo subraya con fuerza el cristianismo de la vida cristiana. Jesucristo, nuestro Salvador, verdadero Dios y verdadero hombre, debe ser el fin último de todas nuestras devociones. De otra manera, serían falsas y engañosas. Jesucristo es el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él es el único Maestro que nos debe enseñar, el único Señor del cual debemos depender, la única cabeza a la cual debemos estar unidos, el único modelo al cual debemos asemejarnos. Partiendo de estos principios fundamentales, es necesario encontrar el punto de partida entre una vida cristocéntrica y la devoción a María. ¿En dónde encontrar estos nexos que unan las dos realidades, o menos que nos presenten las relaciones con María en el contexto de la vida cristiana, dándole su auténtico significado? Renovación de las promesas bautismales. Superando a sus predecesores, el santo intuye que la devoción mariana no es un camino aparte o yuxtapuesto, sino un medio para llegar a vivir un cristianismo adulto y responsable. Su novedad consiste en la doctrina montfortana de haber unido la devoción a María y la vida bautismal. La devoción que yo enseño se puede también llamar una perfecta renovación de los votos de las promesas del santo bautismo. Con un fino sentido pastoral, San Luis analiza la situación religiosa de su tiempo y precisa la causa de la existencia de un cristianismo mágico e incoherente con los compromisos adquiridos en el bautismo para ser auténtico cristiano. ¿De dónde se origina este desorden general y por qué se vive al margen de las promesas y de los compromisos contraídos en el santo bautismo y que ya nadie o casi nadie renueva personalmente el contrato de alianza que se selló con Dios por medio de los padrinos y de las madrinas? La devoción a María se centra en la dinámica bautismal como un medio eficaz y oportuno para cumplir conscientemente la opción fundamental hecha por Cristo y vivir de modo perfecto la consagración a Él. La argumentación que propone el santo es lineal, al presentar a María como la mujer cristiana más santa y perfecta, llevada por su amor maternal a los fieles para que se asemejen a Cristo. Esto lo hace lineal. Consintiendo toda nuestra perfección en el asemejarnos, unirnos y consagrarnos a Jesucristo, la más exacta de todas las devociones y sin duda la más perfecta, es la que nos une y nos consagra a Jesucristo. Y siendo María la más semejante de todas las criaturas a Jesucristo,
Se concluye que de todas las devociones, la que consagra y asemeja más a un alma a nuestro Señor es la devoción a la Santísima Virgen María, su Santa Madre. Y mientras más un alma se consagra a María, más lo será a Jesucristo. A San Luis se le atribuye el mérito de haber presentado la devoción a María como una respuesta vital al plan salvífico de Dios, modo perfecto de concientizar acerca de las exigencias bautismales, medio seguro para una más íntima unión con Cristo, camino de oblación para alcanzar el reino de Dios y de disponibilidad al Espíritu Santo, vía para la experiencia de la paternidad divina y de la libertad de los hijos de Dios. En su tratado de la verdadera devoción, cuyo título original tuvo que haber sido preparado como de esta manera, que se llame Preparación al Reino de Jesucristo, se encuentra una completa exposición teológica en términos populares de la relación del cristiano con María en sus fundamentos, motivaciones, efectos y de la manera de realizarlo concretamente en la vida diaria, sin olvidarse de que el centro de la fe es Cristo. La doctrina del santo será siempre un término de comparación con los cristianos de los diversos tiempos, que buscarán vivir su propia existencia, la alabanza bendita entre las mujeres, que interesará a todas las generaciones. Aún reconociendo el carácter de invitación y de estímulo del tratado montfortano, es necesario no absolutizarlo, considerarlo como metafísica de la Mariología. Como todo libro, también el tratado es tributario del ambiente en el cual nació y de las experiencias personales de su autor, el cual sistematizó orgánicamente principios y prácticas existentes en relación con María, con los medios culturales de su tiempo. Junto a válidas intenciones se encuentran expresiones, esquemas representativos y conocimientos antropológicos pertenecientes a una época que ya pasó y de no fácil comprensión para el hombre de hoy. El lector, o quien esté escuchando o viendo, notará algunas expresiones y afirmaciones desconocidas y a la vez extrañas, quizá molestas. Es necesario que se relativicen y se dejen los elementos ya pasados y se acepten solo los valores que se pueden asociar a los conocimientos de la teología actual y de las ciencias humanas. Así, no se verán obligados a aceptar expresiones como esclavo de María, esclavitud de amor, que representan hoy un estado de opresión y son contrarias a los derechos del hombre y a su libertad cristiana. A su vez, aceptará el contenido de amor oblativo, de disponibilidad a la acción materna de María, de empeño permanente para cumplir como ella la voluntad del Padre. Y aquí pues yo también, de mi parte, yo creo que si comprendemos bien lo que significa esclavo de María, esclavitud de amor, no tendríamos estos problemas, como nos aclaran aquí nuestras hermanas paulinas, que este libro es editada por ellos. Entonces aquí yo les invitaría a profundizar para que no desechen toda esta riqueza que nos dice Montfort, y profundizar en esta palabra, esclavo de María, esclavitud de amor. ¡Wow! De igual manera, cuando el santo, siguiendo el camino de sus contemporáneos, insiste sobre la contaminación de la naturaleza humana y sobre una espiritualidad de huida del mundo, el lector sabrá tener una visión más realista y que tenga también
esta visión realista sobre la imagen de Dios. Otras afirmaciones, como el temor de ir directamente a Jesucristo, Dios, y la consecuente necesidad de un mediador cerca del mediador. Todo esto va a desaparecer al leer el Evangelio, en donde Jesús se manifiesta amigo de los pecadores, y es la demostración suprema de la voluntad del Padre. La mediación de María se mirará como nos lo enseña el Concilio Vaticano II, y en armonía con otros pasos del santo, como un modo de ser más íntimamente unidos con el mediador y su Salvador. Estas observaciones que he señalado no disminuyen en nada el gran valor espiritual que el santo ha influido acerca de la misión de María en la historia de la salvación y de la consiguiente respuesta de los cristianos. San Luis quedará en la Iglesia como uno de los santos que mejor ha concebido y expuesto la auténtica relación de los fieles con la Madre del Señor. Después de lo expuesto anteriormente, vienen bien las palabras del obispo Teas. Me parece que el mejor comentario al texto mariano del concilio se encuentra en la doctrina de San Luis Quiñón de Montfort. Las afinidades de ambos documentos son de hecho notables: llamada al plan divino de la salvación, íntima unión entre Jesús y María, afirmación de la única mediación de Cristo, labor materna y ejemplar de María, culto mariano como promoción de la adoración de Dios y medio de vida cristiana. El concilio no ha hablado expresamente de la consagración montfortana a Cristo por medio de María. Se ha limitado a confirmar la legitimidad de las varias formas de devoción hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha aprobado. Lumen Gentium 66. Entre estas encontramos la del santo, que fue examinada y reconocida sin error con ocasión de su beatificación en 1888. San Pío X recomendó entusiasmadamente el Tratado de la verdadera devoción de la Santísima Virgen como admirablemente compuesto en 1908. Benedicto XV lo llamó librito de suma suavidad y de gran valor, 1916. Pío XII invitó a los peregrinos llegados para la canonización de Montfort a escudriñar en los escritos y ejemplos de nuestro santo todo aquello que constituye el centro de su devoción mariana, recordándoles que ninguna forma puede ser monopolio de la Iglesia, 1927. Más recientemente, Paulo VI ha exhortado a descubrir siempre más los secretos de la experiencia espiritual de Montfort, vivir y enunciar a Jesucristo, sabiduría eterna, hacer conocer y amar a María, que lleva con seguridad a Jesús, 1973. El mismo Papa se orientó en una línea montfortana, invitando a todos los hijos de la Iglesia a renovar personalmente la propia consagración al corazón inmaculado de la Madre de la Iglesia. Quien tome en sus manos el tratado de la verdadera devoción será consciente de encontrarse frente a un librito de gran valor, que ha atraído la atención de teólogos y pastores de la Iglesia, ha alimentado a muchos cristianos en un auténtico amor por la Madre de Dios, ha guiado a algunos por los caminos de la santidad y del máximo testimonio por Cristo, como el beato Maximiliano Kolbe. Recibir la propuesta montfortana, poniendo en las exigencias del cristianismo actual y complementándola con una dimensión eclesial y litúrgica más marcada, equivale a abrirse a la presencia salvífica de María en la propia vida, llevar a madurez la gracia bautismal, cumplir una opción fundamental por Cristo sobre el ejemplo de María, su Madre Santísima y discípula fiel.
De estas propuestas, el cristiano de hoy tiene necesidad más que nunca. Recibir la propuesta monfortana, poniéndola en la exigencia del cristianismo actual y completándola con una dimensión eclesial y litúrgica más marcada, equivale a abrirse a la presencia salvífica de María en la propia vida, llevar a madurez la gracia bautismal, cumplir una opción fundamental por Cristo sobre el ejemplo de María, su Madre Santísima y discípula fiel. Esteban de Fiores, del Centro Mariano, Monfortano, Roma, 1981. Es lo que acabamos de leer, lo que les leí al principio, él lo escribió, y también quiero compartirles del Papa Juan Pablo II. Ustedes mismos pueden investigar, pero él en el lema escribió totus tuus, quiere decir todo tuyo, y lo enseña San Luis María de Montfort, cuando te consagras a la Virgen María. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia y amada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llama a ti la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer que regalas la vida sin fin. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Introducción. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Número 1. Jesucristo vino al mundo
por medio de la Santísima Virgen María, y por medio de ella debe reinar también en el mundo. Repetimos. Número 1. Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen María, y por medio de ella debe reinar también en el mundo. 2. María vivió una vida completamente oculta, y por eso la llamó el Espíritu Santo y le dice la Iglesia, Madre escondida y oculta. Su humildad fue tan profunda que durante toda su vida no tuvo deseo más vivo ni más continuo que el de ocultarse de sí misma y de toda criatura para no ser conocida más que de Dios. Número 3. El Señor, por complacerla en las peticiones que le hizo de que la ocultase, la empobreciese y la humillase, consintió que casi ningún ser humano conociera su concepción, nacimiento, vida, misterios, dormición y asunción. Los ignoraron sus propios padres y los ángeles preguntaban con frecuencia, ¿quién es ella? Porque el Altísimo la ocultaba de sus miradas. Y si les descubría algo de sus privilegios, era incomparablemente mayor lo que les velaba. Número 4. Dios Padre accedió a que la Virgen no hiciese milagros durante su vida, por lo menos de los ruidosos. Si bien le había dado poder para ello, Dios Hijo accedió a que casi nunca hablara, a pesar de haberle otorgado su sabiduría. Dios Espíritu Santo accedió a que los apóstoles y evangelistas dijesen muy poco de ella, solamente lo preciso para dar a conocer al Salvador, aunque la había hecho su esposa fiel. Repetimos. Número 4. Dios Padre accedió a que la Virgen no hiciese milagros durante su vida, por lo menos de los ruidosos, si bien le había dado poder para ello. Dios Hijo accedió a que casi nunca hablara, a pesar de haberle otorgado su sabiduría. Dios Espíritu Santo accedió a que los apóstoles y evangelistas dijesen muy poco de ella, solamente lo preciso para dar a conocer al Salvador, aunque la había hecho su esposa fiel. Número 5. María es la obra maestra por excelencia del Altísimo, y cuyo conocimiento y posesión Él solo se reservó. María es la madre admirable del Hijo, que quiso pasar a desapercibida y permaneciese oculta durante su vida para complacerla en su deseo de humildad. Y la trató de mujer, como si hubiese sido la más extraña para él, siendo así que la estimaba y quería con más amor que el que puede reunir todos los hombres y ángeles juntos. María es también la fuente sellada y la fiel esposa del Espíritu Santo, donde Él solo puede entrar. María es el santuario y lugar de descanso para la Santísima Trinidad, donde Dios se encuentra más espléndidamente y a gusto que en sitio alguno del universo, sin exceptuar su morada entre los querubines y serafines, y no le está permitido a ninguna criatura, por pura que sea, entrar en ella, a no ser por un privilegio especialísimo. Número 6. Digo con los santos, la excelsa María es el paraíso terrenal del nuevo Adán, en donde éste se
encarnó por obra del Espíritu Santo, para obrar en él maravillas incomprensibles e inenarrables. Es el mundo grande y divino de Dios, en el que hay inefables tesoros y bellezas. Es el magnífico palacio del Altísimo, en donde tuvo, como en su seno, a su unigénito Hijo, y con él cuanto más excelente y de valor existe. Cuántas cosas extraordinarias e inconcebibles hizo Dios omnipotente en esta admirable criatura. Como ella misma hubo de proclamarlo a pesar de su profunda humildad. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, pero el mundo no la conoce por ser incapaz e indigno para ello. Número 7. Los santos han dicho cosas maravillosas de esta santa ciudad de Dios, y nunca estuvieron tan elocuentes ni se sintieron tan satisfechos, según lo han confesado ellos mismos, como cuando hablaban de ella. Pero nos manifiestan que no es posible vislumbrar la altura de sus méritos, que la Virgen hizo subir hasta el trono de Dios, que es imposible medir la amplitud de su caridad, mayor que la faz de la tierra, que no se puede concebir el alcance del poder que ejerce hasta sobre el mismo Dios, finalmente que no cabe sondear la profundidad de su humildad y de todas sus gracias y virtudes, que son un abismo. Oh alteza inabarcable, oh caridad inmensa, oh poder insuperado, oh abismo inconmensurable de virtudes. Repetimos. Número 7. Los santos han dicho cosas maravillosas de esta santa ciudad de Dios, y nunca estuvieron tan elocuentes ni se sintieron tan satisfechos, según lo han confesado ellos mismos, como cuando hablaban de ella. Pero nos manifiestan que no es posible vislumbrar la altura de sus méritos, que la Virgen hizo subir hasta el trono de Dios, que es imposible medir la amplitud de su caridad, mayor que la faz de la tierra, que no se puede concebir el alcance del poder que ejerce hasta sobre el mismo Dios. Finalmente, que no cabe sondear la profundidad de su humildad y de todas sus gracias y virtudes, que son un abismo. Oh alteza inabarcable, oh caridad inmensa, oh poder insuperado, oh abismo inconmensurable de virtudes. 8. Noche y día sin cesar, de un extremo a otro de la tierra, desde lo más alto de los cielos a la mayor cima abismal, todo habla de María y todo anuncia su grandeza. Los 9 coros angélicos, los hombres de toda edad, sexo, condición, buenos y malos, y de la religión que fueren, y hasta los mismos demonios se ven obligados por la fuerza de la verdad, por gusto o por presión, a proclamarla bienaventurada. Le cantan de continuo: Santa, Santa María, Madre del Redentor, Virgen fecunda. Y millones de veces al día le dirigen la salutación angélica, Ave María, postrándose ante ella y pidiéndole les haga merced de ordenarles algo. El mismo San Miguel, como dice San Agustín, aunque es el príncipe de la corte celestial, es el más cuidadoso en rendirle y hacer que le rindan toda clase de honores, y siempre atento para tener la dicha de acudir volando a la menor indicación de la Virgen, en auxilio de cualquiera de sus siervos. Número 8. Repetimos. Noche y día sin cesar, de un extremo a otro de la tierra, desde lo más alto de los cielos a la mayor cima abismal, todo habla de María y todo anuncia su grandeza. Los 9 coros angélicos, los hombres de toda edad, sexo y condición, buenos y malos, y de la religión que fuese, y hasta los mismos demonios se ven obligados por la fuerza de la verdad, por gusto o por precisión,
a proclamarla. Bienaventurada le cantan de continuo: Santa, Santa María, Madre del Redentor, Virgen fecunda. Y millones de veces al día le dirigen la salutación angélica: Ave María, postrándose ante ella y pidiéndole les haga merced de ordenarles algo. El mismo San Miguel, como dice San Agustín, aunque es el príncipe de la corte celestial, es el más cuidadoso en rendirle y hacer que le rindan toda clase de honores, y siempre atento para tener la dicha de acudir volando a la menor indicación de la Virgen, en auxilio de cualquiera de sus siervos. Número 9. Toda la tierra está llena de su gloria, pero en especial la habitada por cristianos que la han elegido por protectora y soberana en diversos reinos, provincias, diócesis y ciudades. Repetimos. Número 9. Toda la tierra está llena de su gloria, pero en especial la habitada por cristianos que le han elegido por protectora y soberana en diversos reinos, provincias, diócesis y ciudades. ¿Cuántas iglesias, catedrales hay consagradas a Dios bajo el santo nombre de María? No hay templo que no tenga algún altar en su honor. No existe región alguna o comarca donde no se venere alguna de sus imágenes milagrosas, ante las cuales se cura toda suerte de males y se obtienen bienes de toda clase también. Cuántas cofradías y congregaciones hay establecidas en su honor. Cuántas órdenes religiosas se han puesto bajo su nombre y protección. Cuántos hermanos y hermanas de asociaciones piadosas, religiosos de innumerables órdenes, divulgan por el mundo sus virtudes y privilegios y celebran sus misericordias. No hay niño que al balbucear no la honre con un Ave María. No existe pecador, por empedernido que parezca, que no abrigue en ella algún rayo de esperanza. No hay ni siquiera un demonio en el infierno que no la tema y respete. Repetimos. Número 9. Toda la tierra está llena de su gloria, pero en especial la habitada por cristianos que la han elegido por protectora y soberana en diversos reinos, provincias, diócesis y ciudades. Cuántas iglesias, catedrales hay consagradas a Dios bajo el santo nombre de María. No hay templo que no tenga algún altar en su honor. No existe región alguna o comarca donde no se venere alguna de sus imágenes milagrosas, ante las cuales se curan toda suerte de males y se obtienen bienes de toda clase también. Cuántas cofradías y congregaciones hay establecidas en su honor. Cuántas órdenes religiosas se han puesto bajo su nombre y protección. Cuántos hermanos y hermanas de asociaciones piadosas, religiosos de innumerables órdenes, divulgan por el mundo sus virtudes y privilegios y celebran sus misericordias. No hay niño que al balbucear no la honre con un Ave María. No existe pecador, por empedernido que parezca, que no abrigue en ella algún rayo de esperanza. No hay ni siquiera un demonio en el infierno que no la tema y respete. 10. Después de todo eso, tenemos por fuerza que repetir con los santos: María no ha sido hasta ahora suficientemente alabada, exaltada, honrada, amada y servida. Merece obsequios, alabanzas, amores y servicios todavía mayores. Número 11. Después de todo esto, conviene que digamos con el Espíritu Santo: toda la gloria de la hija del Rey es interior. Como si toda la gloria externa que le rinden a porfía el cielo y la tierra no fuese nada en comparación de la que le ha colmado interiormente el Creador, y que desconocen realmente las pequeñas criaturas
incapaces de conocer el secreto de los secretos del Rey. 12. Después de todo, hay que exclamar con el apóstol: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón humano pudo comprender la belleza, grandiosidad y perfección de María, el milagro de los milagros de la gracia, de la naturaleza y de la gloria. Si queréis comprender a la Madre, dice un santo, comprended al Hijo, porque la Virgen María es una Madre digna de Dios. Aquí enmudezcan toda lengua. Número 13. El corazón me ha dictado cuanto he escrito con sin igual alegría, para hacer comprender que la Virgen María ha sido desconocida hasta ahora, y que ese desconocimiento de María es uno de los motivos por los que tampoco es conocido Jesucristo como debiera hacerlo. Si pues, como es cierto, deben extenderse por el mundo el conocimiento y el reinado de nuestro Señor Jesucristo, ello será indudablemente una consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen María, la cual lo dio a luz la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. Repetimos. Número 13. El corazón me ha dictado cuanto he escrito con sin igual alegría, para hacer comprender que la Virgen María ha sido desconocida hasta ahora y que ese desconocimiento de María es uno de los motivos por los que tampoco es conocido Jesucristo como debiera hacerlo. Si pues como lo es cierto, o si pues como es lo cierto, deben extenderse por el mundo el conocimiento y el reinado de nuestro Señor Jesucristo, ello será indudablemente una consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen María, la cual lo dio a la luz la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. Capítulo 1. Necesidad de la devoción a la Virgen María. Número 14. Reconozco desde luego con toda la Iglesia que no siendo la Virgen más que una simple criatura salida de la mano del Altísimo, si la comparamos con la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor dicho, una verdadera nada, porque solamente Dios es el que es, el ser que existe por sí mismo, y por tanto, este gran Señor, totalmente independiente y bastándose a sí mismo, no tuvo ni tiene necesidad de María Santísima, absolutamente hablando, para cumplir sus designios y manifestar su poder. Con solo quererlo, puede hacerlo todo. Número 15. Pero sin embargo, supuestas las cosas como son, y habiendo querido Dios comenzar y cumplir sus grandes obras por medio de la Santísima Virgen, desde que la formó, conviene creer que no cambiará sus designios por los siglos de los siglos. Pues Dios es inmutable y no cambia ni de parecer
ni de conducta. 1. Dios quiso servirse de María en la encarnación. Número 16. Dios Padre solo envió al mundo a su unigénito Hijo gracias a María. Por mucho que suspiraron los patriarcas, por mucho que pidieron los profetas y santos de la ley antigua durante 4000 años obtener tesoro tan preciado, solamente María, nuestra Reina y Señora, mereció conseguirlo por haber hallado gracia a los ojos de Dios. Con la vehemencia de sus ruegos y la sublimidad de sus perfecciones. El mundo era indigno, dice San Agustín, de recibir directamente de las manos del Padre al Hijo de Dios, y por eso se lo entregó a María, para que ella se lo diese al mundo. El Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, pero en María y por medio de María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido consentimiento por medio del mensajero de la redención y uno de los príncipes cortesanos de la celestial Jerusalén. ¡Wow! 16. Repetimos. Número 16. Dios Padre solo envió al mundo a su unigénito Hijo gracias a María. Por mucho que suspiraron los patriarcas, por mucho que pidieron los profetas y santos de la ley antigua durante 4000 años obtener el tesoro tan preciado, solamente María, nuestra Reina y Señora, mereció conseguirlo por haber hallado gracia a los ojos de Dios, con la vehemencia de sus ruegos y la sublimidad de sus perfecciones. El mundo era indigno, dice San Agustín, de recibir directamente de las manos del Padre al Hijo de Dios, y por eso se lo entregó a María, para que ella se lo diese al mundo. El Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos, pero en María y por medio de María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido consentimiento por medio del mensajero de la redención y uno de los príncipes cortesanos de la celestial Jerusalén. Número 17. Dios Padre comunicó a María la propia fecundidad en el grado sumo de que era capaz una simple criatura para conferirle el poder de dar a luz a su Hijo y todos los miembros de su cuerpo místico. Repetimos, Dios Padre comunicó a María la propia fecundidad en el grado sumo de que era capaz una simple criatura para conferirle el poder de dar a luz a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Aquí en el número 17 vamos a concluir en este día y vamos a continuar leyendo el tratado de la verdadera devoción. Número 18. Dios Hijo descendió como nuevo Adán al seno virginal de María, su paraíso terrestre, para complacerse en ella y obrar en secreto maravillas de la divina gracia. Dios hecho hombre encontró su propia libertad con verse prisionero en su seno.
alardeó de su fuerza, dejándose llevar por esta débil jovencita. Encontró su propia gloria y la del Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de aquí abajo, para manifestárselas tan solo a María. Glorificó su propia independencia y majestad, dependiendo de esta amable Virgen en su concepción, en su nacimiento, en su presentación en el templo, en su vida oculta de 30 años y hasta en su misma muerte, a la cual quiso que estuviese presente por haber determinado asociarla en un mismo sacrificio y ser inmolado al Eterno Padre, con su maternal consentimiento, como en otro tiempo lo fuera Isaac, a la voluntad de Dios, con el consentimiento de Abraham. Ella lo creó, lo alimentó, lo sostuvo, lo preparó y lo sacrificó por nosotros. Oh admirable e incomprensible dependencia de todo un Dios que no pudo ocultar el Espíritu Santo en el Evangelio, como en cambio nos ocultó casi todas las obras admirabilísimas realizadas por la sabiduría encarnada durante su vida oculta. Jesucristo dio gloria mayor a su Padre con la propia sumisión a María Santísima durante 30 años, con los milagros más resonantes para conversión del mundo entero. ¿Cuánto glorificaremos por consiguiente a Dios si nos sometemos a María, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, único modelo nuestro? Repetimos, número 18. Dios Hijo descendió como nuevo Adán al seno virginal de María, su paraíso terrestre, para complacerse en ella y obrar en secreto maravillas de la divina gracia. Dios hecho hombre encontró su propia libertad con verse prisionero en su seno. Alardeó de su fuerza, dejándose llevar por esta débil jovencita. Encontró su propia gloria y la del Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de aquí abajo, para manifestárselas tan solo a María. Glorificó su propia independencia y majestad, dependiendo de esta amable Virgen en su concepción, en su nacimiento, en su presentación en el templo, en su vida oculta de 30 años y hasta en su misma muerte, a la cual quiso que estuviese presente por haber determinado asociarla en un mismo sacrificio y ser inmolado al Eterno Padre con su maternal consentimiento, como en otro tiempo lo fuera Isaac a la voluntad de Dios, con el consentimiento de Abraham. Ella lo creó, lo alimentó, lo sostuvo, lo preparó y lo sacrificó por nosotros. Oh admirable e incomprensible dependencia de todo un Dios que no pudo ocultar el Espíritu Santo en el Evangelio, como en cambio nos ocultó casi todas las obras admirabilísimas realizadas por la sabiduría encarnada durante su vida oculta. Jesucristo dio gloria mayor a su Padre con la propia sumisión a María Santísima. Jesucristo dio gloria mayor a su Padre con la propia sumisión a María Santísima durante 30 años, que la que le hubiese podido proporcionar con los milagros más resonantes para conversión del mundo entero. Jesucristo dio gloria mayor a su Padre con la propia sumisión a María Santísima durante 30 años, que la que le hubiese podido proporcionar con los milagros más resonantes para la conversión del mundo entero. ¿Cuánto glorificaremos por consiguiente a Dios si nos sometemos a María, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, único modelo nuestro? Número 19. Si examinamos de cerca lo restante de la vida del Salvador, veremos que quiso dar comienzo a sus milagros por medio de su madre, la Virgen María. Con la palabra de la Virgen santificó Jesús a San Juan, cuando todavía se hallaba en el seno de su madre, Santa Isabel, pues apenas habló María, quedó santificado el Bautista. Fue el primero y principal milagro en orden a la gracia.
y ante la discreta petición de la Santísima Virgen en las bodas de Caná, cambió el agua en vino, siendo su primer milagro público, en orden a la naturaleza. Jesucristo empezó y continuó obrando sus milagros por mediación de la Virgen María, y por su medio los continuará hasta la consumación de los siglos. Número 19. Repetimos. Si examinamos de cerca lo restante de la vida del Salvador, veremos que quiso dar comienzo a sus milagros por medio de su madre, la Virgen María. Con la palabra de la Virgen santificó Jesús a San Juan cuando todavía se hallaba en el seno de su madre, Santa Isabel. Pues apenas habló María, quedó santificado el Bautista. Fue el primero y principal milagro en orden a la gracia. Y ante la discreta petición de la Santísima Virgen en las bodas de Caná, cambió el agua en vino, siendo su primer milagro público, en orden a la naturaleza. Jesucristo empezó y continuó obrando sus milagros por mediación de la Virgen María, y por su medio los continuará hasta la consumación de los siglos. Número 20. Dios Espíritu Santo, que era estéril en Dios, es decir, que no producía ninguna otra persona divina, se hizo fecundo por medio de María, a la que hizo su esposa. Con ella, en ella y de ella, formó su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y sigue formando todos los días, y continuará hasta el fin del mundo, a los predestinados y miembros de tan augusta y adorable cabeza. Por eso, cuanto más vea en un alma a María, su querida e indisoluble esposa, tanto más querrá actuar con su omnipotencia para formar a Jesucristo en dicha alma y a ésta en Jesucristo. Número 20. Dios Espíritu Santo, que era estéril en Dios, es decir, que no producía ninguna otra persona divina, se hizo fecundo por medio de María, a la que hizo su esposa. Con ella, en ella y de ella, formó su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y sigue formando todos los días, y continuará hasta el fin del mundo, a los predestinados y miembros de tan augusta y adorable cabeza. Por eso, cuanto más vea en un alma a María, su querida e indisoluble esposa, tanto más querrá actuar con su omnipotencia para formar a Jesucristo en dicha alma y a ésta en Jesucristo. Número 21. No quiere decirse que la Santísima Virgen pueda dar al Espíritu Santo la fecundidad, como si Él no la tuviese, pues siendo Dios posee la fecundidad, es decir, la capacidad de producir ni más ni menos como el Padre y el Hijo, aunque no la convierta en acto y no produzca otra persona divina, sino más bien que el Espíritu Santo, por la intervención de la Santísima Virgen María, de quien le place servirse, reduce a actos su propia fecundidad, y así formó en ella y por su medio a Jesucristo, y continúa formando de igual manera los miembros de su cuerpo místico, o misterio de la gracia, desconocido incluso por los más doctos e instruidos de entre los humanos. Número 21. No quiere decirse que la Santísima Virgen pueda dar al Espíritu Santo la fecundidad como si Él no la tuviese, pues siendo Dios posee la fecundidad, es decir, la capacidad de producir, ni más ni menos como el Padre y el Hijo, aunque no la convierta en acto y no produzca otra persona divina, sino más bien que el Espíritu Santo, por la intervención de la Santísima Virgen María, de quien le place servirse, reduce a acto su propia fecundidad, y así formó en ella y por su medio a Jesucristo, y continúa formando de igual manera los miembros de su cuerpo místico, o misterio de la gracia desconocido,
incluso por los más doctos e instruidos de entre los humanos. Dos. Dios quiere servirse de María en la santificación de las almas. Número 22. La forma que tuvieron de actuar en la encarnación y la primera venida de Jesucristo las tres divinas personas de la Santísima Trinidad la continúan todos los días de manera invisible en la Santa Iglesia y la tendrán hasta la consumación de los siglos y la última venida de Jesucristo a la tierra. Número 23. Dios Padre reunió todas las aguas en un lugar que denominó mar, y de igual modo hizo una sola masa con todas sus gracias y la llamó María. Ese inmenso Dios posee un tesoro incalculable o riquísimo almacén en el que encerró todo lo que existe de más bello, espléndido, raro y precioso, hasta su propio Hijo. Este deslumbrador almacén, o tesoro de tanto valor, no es sino la Virgen María, llamada por los santos tesoros del Señor. Y de sus bienes se van enriqueciendo los hombres. ¡Wow! Número 23. Dios Padre reunió todas las aguas en un lugar que denominó mar, y de igual modo hizo una sola masa con todas sus gracias y la llamó María. Este inmenso Dios posee un tesoro incalculable o riquísimo almacén en el que encerró todo lo que existe de más bello, espléndido, raro y precioso, hasta su propio Hijo. Este deslumbrador almacén o tesoro de tanto valor no es sino la Virgen María, llamada por los santos tesoros del Señor, y de sus bienes se van enriqueciendo los hombres. Número 24. Dios Hijo transfirió a su Santísima Madre todo lo que Él había adquirido con su vida y su muerte, sus merecimientos infinitos y sus admirables virtudes, y la hizo administradora de cuanto su Padre le había dado por herencia. Jesucristo aplica sus propios méritos a sus miembros mediante su Santa Madre, y por el mismo conducto les comunica sus virtudes y distribuye sus gracias. La Virgen María es el misterioso canal, el acueducto, por donde hace pasar con suavidad y abundancia su misericordia. La Virgen María es el misterioso canal, el acueducto, por donde hace pasar con suavidad y abundancia su misericordia. Número 25. Dios, Espíritu Santo, comunicó a María, su fiel esposa, sus dones inefables, y la eligió como dispensadora de cuanto posee, de manera que es ella quien da sus dones y gracias a quien quiere, en la cuantía que quiere y como y cuando lo quiere. Ningún don celeste se concede a los hombres, por consiguiente sin pasar por sus manos virginales, por ser esa la voluntad de Dios, que dispuso que todo lo recibiéramos de María, y porque así convenía que fuese enriquecida, ensalzada y distinguida por el Altísimo, la excelsa Señora que quiso ser pobre toda su vida, y se humilló y ocultó hasta el fondo de la nada, con su profunda humildad. Así lo ven la Iglesia y los santos padres. Repetimos, número 25. Dios Espíritu Santo comunicó a María, su fiel esposa,
sus dones inefables y la eligió como dispensadora de cuanto posee, de manera que es ella quien da sus dones y gracia a quienes quiere, en la cuantía que quiere, cómo y cuándo lo quiere. Vamos a ver. Repetimos. Número 25. Dios Espíritu Santo comunicó a María, su fiel esposa, sus dones inefables y la eligió como dispensadora de cuanto posee, de manera que es ella quien da sus dones y gracias a quien quiere, en la cuantía que quiere y cómo y cuándo lo quiere. Ningún don celeste se concede a los hombres, por consiguiente, sin pasar por sus manos virginales, por ser esa la voluntad de Dios, que dispuso que todo lo recibiésemos de María, y porque así convenía que fuese enriquecida, ensalzada y distinguida por el Altísimo la excelsa Señora, que quiso ser pobre toda su vida y se humilló y ocultó hasta el fondo de la nada, con su profunda humildad. Así lo ven la Iglesia y los santos padres. (26) Si hablase para algunos espíritus fuertes de hoy en día, demostraría cuánto vengo diciendo tan a la llana, más extensamente con la Sagrada Escritura y los santos padres en la mano, cuyos textos latinos les citaría, y además les pondría de manifiesto algunas de las pruebas que pueden verse más ampliamente desarrolladas por Poiré en su libro titulado La Triple Corona de la Virgen María. Pero como quiera que hablo especialmente para humildes y sencillos, que al ser de buena voluntad y tener más fe que la mayoría de los doctos, creen con más facilidad y mérito, me contentaré con declarar la verdad lisa y llanamente, sin necesidad de atiborrarles con citas todos esos pasajes latinos que no entienden, aunque no deje sin embargo de referir algunos según se me vayan presentando. Prosigamos. Número 27. La gracia perfecciona la naturaleza y la gloria perfecciona la gracia. Y por eso ciertamente figura nuestro Señor Jesucristo en el cielo como Hijo de María, lo mismo que apareció en la tierra, y por tanto conserva la sumisión y obediencia del más perfecto de todos los hijos a la mejor de todas las madres. Pero líbrenos Dios de considerar la sobredicha dependencia como un cierto rebajamiento o imperfección de Jesucristo nuestro Señor. Pues María, por estar infinitamente por debajo de su Hijo, que es Dios, no le manda, como podría mandar cualquier madre de la tierra, a su propio Hijo, de dignidad inferior. Aunque al estar toda ella transformada en Dios por la gracia y la gloria que transforma a los santos en Él, no pide ni quiere, ni hace lo que es conforme con la eterna e inmutable voluntad de Dios. Y así, cuando leemos en los escritos de San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, que en el cielo y en la tierra todo está sometido, hasta el mismo Dios, a la Santísima Virgen, debemos entender que es tan grande la autoridad de que se ha complacido revestirla el Señor, que parece tenga el mismo poder que Dios, y que sus ruegos y peticiones son tan eficaces ante el trono de Dios que equivalen a otras tantas órdenes ante su divina majestad, que nunca se resiste al ruego de su querida madre,
siempre tan humilde y conforme a su voluntad. Si Moisés pudo detener la cólera de Dios sobre los israelitas con su oración de manera tan eficaz que el Altísimo e infinitamente misericordioso Señor, no pudiendo resistírsele, le dijo que lo dejara encolerizarse para castigar a aquel pueblo tan rebelde, que debemos pensar con mucho mayor motivo de la oración de la humilde María, la digna Madre de Dios, muchísimo más poderosa ante su divina majestad que las oraciones e intercesiones de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra juntos. Número 27. La gracia perfecciona la naturaleza y la gloria perfecciona la gracia, y por eso ciertamente figura nuestro Señor Jesucristo en el cielo como Hijo de María, lo mismo que apareció en la tierra, y por tanto conserva la sumisión y obediencia del más perfecto de todos los hijos, y por tanto conserva la sumisión y obediencia del más perfecto de todos los hijos, a la mejor de todas las madres. Pero líbrenos Dios de considerar la sobredicha dependencia como un cierto rebajamiento o imperfección de Jesucristo nuestro Señor. Pues María, por estar infinitamente por debajo de su Hijo, que es Dios, no le manda como podría mandar cualquier madre de la tierra a su propio hijo de dignidad inferior, aunque al estar toda ella transformada en Dios, por la gracia y la gloria que transforma a los santos en Él, no pide ni quiere ni hace lo que es conforme con la eterna e inmutable voluntad de Dios. Y así cuando leemos de los escritos de San Bernardo, San Bernardino, San Buenaventura, que en el cielo y en la tierra todo está sometido, hasta el mismo Dios, a la Santísima Virgen, debemos entender que es tan grande la autoridad de que se ha complacido revestirla el Señor, que parece tenga el mismo poder que Dios y que sus ruegos y peticiones son tan eficaces ante el trono de Dios que equivalen a otras tantas órdenes ante su divina majestad. A ver, nos dice que debemos entender que es tan grande la autoridad de que se ha complacido revestirla el Señor, que parece tenga el mismo poder que Dios y que sus ruegos y peticiones son tan eficaces ante el trono de Dios que equivalen a otras tantas órdenes ante su divina majestad, que nunca se resiste al ruego de su querida madre, siempre tan humilde y conforme a su voluntad. Si Moisés pudo detener la cólera de Dios sobre los israelitas con su oración de manera tan eficaz que el Altísimo e infinitamente misericordioso Señor, no pudiendo resistírsele, le dijo que lo dejara encolerizarse para castigar a aquel pueblo tan rebelde, que debemos pensar con mucho mayor motivo de la oración de la humilde María, la digna Madre de Dios, muchísimo más poderosa ante su divina majestad que las oraciones e intercesiones de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra juntos. Número 27. Nada más que aquí hay una partecita que déjeme ver. Dice, es el mismo número, el 27. Pero líbrenos Dios de considerar la sobredicha dependencia como un cierto rebajamiento o imperfección de Jesucristo nuestro Señor. Pues María, por estar infinitamente por debajo de su Hijo, que es Dios, no le manda como podría mandar cualquier madre de la tierra a su propio Hijo de dignidad inferior, aunque al estar toda ella transformada en Dios por la gracia y la gloria que transforma a los santos en Él. A ver, aquí va a estar el punto. Aunque al estar toda ella transformada en Dios por la gracia y la gloria que transforma a los santos en Él, no pide ni quiere ni hace lo que es conforme con la eterna e inmutable voluntad de Dios. ¿No pide? Déjeme pregunto aquí también al Padre
si no hay a lo mejor aquí como algún error de impresión. Lo voy a leer textual como ya lo he leído y voy a preguntar esta partecita. Número 27. La gracia perfecciona a la naturaleza y la gloria perfecciona a la gracia. Y por eso ciertamente figura nuestro Señor Jesucristo en el cielo como Hijo de María, lo mismo que apareció en la tierra, y por tanto conserva la sumisión y obediencia del más perfecto de todos los hijos, a la mejor de todas las madres. Pero líbrenos Dios de considerar la sobredicha dependencia como un cierto rebajamiento o imperfección de Jesucristo nuestro Señor. Pues María, por estar infinitamente por debajo de su Hijo, que es Dios, no le manda como podría mandar cualquier madre de la tierra a su propio Hijo de dignidad inferior, aunque al estar toda ella transformada en Dios, por la gracia y la gloria que transforma a los santos en Él, no pide ni quiere ni hace lo que es conforme con la eterna e inmutable voluntad de Dios. Y así, cuando leemos en los escritos de San Bernardo, San Bernardino y San Buenaventura, que en el cielo y en la tierra todo está sometido, hasta el mismo Dios, a la Santísima Virgen, debemos entender que es tan grande la autoridad de que se ha complacido revestirle el Señor, que parece tenga el mismo poder que Dios, y que sus ruegos y peticiones, que son tan eficaces ante el trono de Dios, que equivalen a otras tantas órdenes ante su divina majestad, que nunca se resiste al ruego de su querida madre, siempre tan humilde y conforme a su voluntad. Si Moisés pudo detener la cólera de Dios sobre los israelitas con su oración de manera tan eficaz, que el Altísimo e infinitamente misericordioso Señor, no pudiendo resistirle, le dijo que lo dejara encolerizarse para castigar a aquel pueblo tan rebelde, que debemos pensar con mucho mayor motivo de la oración de la humilde María, la digna Madre de Dios, muchísimo más poderosa ante su divina majestad que las oraciones e intercesiones de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra juntos. Número 28. María manda en el cielo a los ángeles, a los bienaventurados, para premiar su profunda humildad. Dios le otorgó el poder y el encargo de llenar de santos los tronos que quedaron vacíos con la soberbia, prevaricación de los ángeles apóstatas. Tanta es la voluntad del Altísimo en exaltar a los humildes, que el cielo, tierra y abismos doblan su cerviz por las buenas o por las malas ante las órdenes de la humildad, de la humilde Virgen María, constituida por Él en soberana de cielos y tierra, capitana de sus ejércitos, administradora de sus tesoros, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus portentosas maravillas, reparadora de género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y compañera fiel de sus grandezas y triunfos. ¡Qué hermoso! Número 28. María manda en el cielo a los ángeles, a los bienaventurados. Para premiar su profunda humildad, Dios le otorgó el poder y el encargo de llenar de santos los tronos que quedaron vacíos con la soberbia prevaricación de los ángeles apóstatas. Tanta es la voluntad del Altísimo en exaltar a los humildes, que el cielo, tierra y abismos doblan su cerviz por las buenas o por las malas ante las órdenes de la humilde Virgen María, constituida por Él en soberana de cielos y tierra, capitana de sus ejércitos, administradora de sus tesoros, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus portentosas maravillas, reparadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y compañera fiel de sus grandezas y triunfos. El número 28. Vamos a quedarnos aquí en este momento, pero vamos a continuar meditando este libro, el Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen María. Ustedes tienen aquí, lo pueden escuchar una vez, otra vez, aprendérselo de memoria, repasarlo, y así vamos a estar.
por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, recordándoles que Dios es amor y te ama. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran Señora, no hay nada que temer. Gracias por atender a su llamado. Te esperamos el día de mañana. Guerra, guerra contra Por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. al mundo de